Hola, soy Rosana y mi propósito con este podcast es motivarte, inspirarte y guiarte a través de la medicina ayurveda y mis experiencias personales para que tomes acciones conscientes e inspiradas que te permitan construir una vida con disfrute, bienestar y mucha tranquilidad acompañada de un delicioso té. Estoy lista. Para hoy les tengo a una gran amiga mía que se llama Anne-Charlotte Boulin. Y Anne-Charlotte lleva 17 años en Colombia. Ella nació en Francia y por cosas de la vida que nos contará más tarde llegó a Colombia hace 17 años. Y resulta que ella, después de dar unas vueltas bastante interesantes, llegó a ser experta en Feng Shui. Y como a mí esto me encanta, porque en este podcast solamente hablamos de cosas que a mí me encantan, pues la quise traer como la experta que más conozco en este tema. Y la verdad muy buena porque ella me ha ayudado a mí y a mi esposo en muchísimas cosas, o sea, temas personales y laborales. Y entonces invito a que nos cuente qué onda con esto y para que ustedes entiendan un poquitico más de este tema que es absolutamente fascinante. Charlotte, bienvenida a Ayurvedate, ¿qué tal? Ay, muchas gracias, estoy feliz de estar aquí. Yo soy una gran fan de este proyecto, entonces para mí es un honor estar aquí hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por decirme que sí. Y para que no perdamos el tiempo, o para que lo ganemos mejor, quiero que tú me cuentes cómo pasaste de ser una líder corporativa, una persona de una familia supremamente racional y mental, increíblemente incrédula y escéptica a todo lo que tenga que ver con energías y cómo es arriba es abajo, cómo es afuera es adentro. Ahora a ser una experta en Feng Shui y hablar de energía todo el berraco tiempo. ¿Qué pasó ahí? Que mi vida ya solo se da todo en función de energía. Sí, Sí. la verdad, increíble, y yo creo que mi familia todavía no lo acepta ni lo entiende. Ok. Como tú decías, vengo de una familia muy racional. Yo, pues, cuando llegué a Colombia, no creía en nada, lo podemos decir así, nada de lo que no pudiera ver con mis ojos. Y yo creo que la primera cosa que me hizo como expandir mi mente fue justamente llegar a Colombia, porque en mi vida anterior, o sea, en mi vida en Francia, nunca había escuchado hablar en la vida de energías, no sé, de cristales, de Reiki, y yo llego a un país donde claramente no todo el mundo cree en eso, pero es normal escuchar hablar de estos temas. Entonces yo llego a la oficina y de repente me hablan de Reiki, yo, ¿qué es esto? De cristales, entonces pues al principio yo estaba como que, ok, ¿En dónde me metí? pero como lo vamos a ver ahorita, el entorno donde nos encontramos pues tiene un impacto sobre nosotros y claramente el hecho de venir a Colombia hace 17 años, vivir aquí, rodeados de otra cultura, pues me ayuda a integrar ciertas cosas en mi forma de ver la vida. Ok. Entonces yo creo que fue súper importante este paso y hoy entiendo por qué tenía que venir a Colombia, porque obviamente tuve un momento en que yo decía, ¿yo qué estoy haciendo aquí con toda mi familia allá? Pero bueno, hoy en día ya entiendo. Y luego, muchos años después, y después de haber empezado a trabajar todo lo que llamamos desarrollo personal, interesarme al mundo holístico, etcétera, ni sé cómo el Feng Shui llegó a mi vida, no sé. La verdad, la primera vez que escuché esta palabra no me acuerdo. Lo que sí me acuerdo es que un día yo tenía un apartamento que yo estaba rentando, que yo estaba alquilando, y se alquilaba súper bien. Pero de repente, de un día para otro, se dejó de alquilar bien. Y ahí es donde yo no sé qué pasó, pero hay cosas que le tienen que pasar a uno. Me fui para la tienda, una tienda de Feng Shui que yo conocía aquí en Medellín, que había en el Centro Comercial Monterrey. Yo no sé por qué fui allá, pero fui. Seguí mi instinto, no sé, mi intuición, lo que sea. Y les conté mi caso, no, es que yo tengo un departamento y nada que se alquila y no entiendo por qué, porque se viene alquilando muy bien.
Y entonces me dieron un ritualito para hacer en el apartamento. Entonces me fui a hacer ese ritual, así muy obediente. eh, y, oh, magia, ese mismo día llegó una persona a preguntar por, pues abajo del edificio en Postería, si había un apartamento para alquilar en ese edificio. Y ese mismo día esa persona vio el apartamento y lo alquiló. Entonces ahí yo dije, bueno, está pasando algo. Algo Pero pasó, sí. para mí todavía era como, ah, pero también, pues, quién sabe, pura casualidad, ¿cierto? Ujú. Resulta que me pasaron muchas cosas como esta. Un día fuimos, por ejemplo, a la casa de un familiar de mi esposo que estaba vendiendo el apartamento y nada que lo visitaban, eh, Pues nada que se que, pues, movía, se quedaba, estaba quieto, nada. sí. Y yo le dije dos bobaditas que yo sabía de Feng Shui en la época y al mes ya había vendido el apartamento. Ok. Entonces, eso me ha ido como, ok, me ha ido como llamando la atención. Entonces, el Feng Shui ya lo tenía como en un ladito de mi cabeza, presente. Y cuando hice el primer estudio de Feng Shui de mi casa, de mi apartamento, yo llevaba 3 años viviendo en ese apartamento. Y me había pasado de todo en lo personal, en lo laboral, etcétera. Cuando yo hago ese primer estudio de Feng Shui, para mí fue una revelación porque pues yo me di cuenta que los planos de mi apartamento, es decir, la forma de mi apartamento, estaba contando la historia de los últimos 3 años de mi vida. O sea, tú te Entonces, habías pasado hace 3 años a ese apartamento y desde ese momento tu vida empezó a dar muchos rumbos, muchos cambios abruptos y cuando tuviste el plano te diste cuenta que el plano contaba la historia de esos últimos 3 años. exacto. Entonces, por ejemplo, el sector de la profesión, que es el sector norte, en mi casa, era un sector casi ausente. Cuando digo ausente es porque el apartamento no es rectangular. Entonces, cuando el apartamento no es rectangular, hay sectores que hacen falta. Ujú. Entonces, el sector norte estaba faltante. Pero la puerta de entrada alcanzaba a coger un pedacito del sector norte. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que la puerta viene a activar este sector, pero el sector está ausente. Entonces, hay una dificultad con relación a la carrera profesional. Y yo en esos 3 años lo que viví fue un revolcón impresionante en toda mi vida laboral. Eso es una de las cosas que pude leer y evidenciar cuando hice este primer estudio de Feng Shui. ¿Y en qué Entonces, momento, como que devolvámonos a la historia, en qué momento fue, yo no sé si tú te acuerdas de ese punto como de inflexión en donde tú pasaste de estar en la oficina trabajando y de pronto escuchar por ahí gente que se colgaba piedras y cristales o que decía cualquier cosa, ok, hasta un punto en ser curiosa, o sea, y como decir, como vení, esto qué onda, buscar, googlear, preguntar, hacer un curso, o sea, como cuál fue ese primer paso, ¿tú te acuerdas? sí, me acuerdo. ¿Y qué fue? ¿Y cuál Exactamente. fue? ¿En serio quieres abrir esta historia? No sé si quieres contar la Entonces va, historia, pues, pero sí como algo un poquito puntual. bueno, resulta que en mi vida laboral anterior, yo trabajaba para una empresa muy grande y un día me ofrecieron un cargo, pero en Bogotá, yo vivía en Medellín, entonces me fui para Bogotá. Y estando en Bogotá, pues terminé una relación y estaba, pues, pero mal, muy mal, porque además en Bogotá pues no conocía a nadie, esa persona era mi único como, pues, sí, toda mi vida. Giraba en torno a eso, era tu Ya, familia estaba allá. Ajá. muy Pues como tu claro, centro de apoyo allá. exacto. Entonces se termina esta relación y mal. Entonces, bueno, en esto, a las semanas, no sé, me invitan a una charla. Entonces fui a la charla y era una charla para un curso de PNL, desarrollo personal, etcétera, etcétera. Y a mí me capturó esto. Esa charla, este señor, este coach, me pareció increíble, logró capturar mi atención y decidí inscribirme a este curso. Ah, ok.
Y entonces este curso ha sido un punto cero, pues como Ya. un renacer. Y Ujú. fue ahí que empecé a ver la vida muy distinta, empecé a entender muchas cosas que no había entendido y cuando me volví, empecé a volver loca. Si me preguntan a mi familia es cuando empecé a volverme loca. Ya, ok. Y ahí Charlotte empezó a cambiar, o sea, ahí tu cabeza dio un giro. Sí, eso fue así. Ya, ok, vale. Entonces O- ahí me empecé a abrir a un montón de cosas, a un montón de conceptos, de ideas, el hecho de que, por ejemplo, nuestras emociones, nuestras creencias van a tener un impacto en nuestros resultados, en nuestra salud, por ejemplo, todo este tipo de cosas. Y empecé a abrirme un mundo. Ok, muy Y ahí bien. empecé a investigar de todo. O sea, Y empezaste sigo a Google, ahí empezaste a googlear. exactamente ¿Y eso hace cuántos años fue? 11 años. Ah, ok. O sea, que tú viviste 6 años en el oscurantismo mientras estuviste acá. En realidad, sí, en realidad viví 30 años en el No, oscurantismo. pero como que eso. Muy bien, muy bien. Súper. Y está bien, o sea, para ti ha sido como todo o sea, sientes que la que hay ahora es Charlotte la real, o por lo menos estás encaminada en la real Charlotte. Yo creo que siempre estamos la real, sino que la real va haciendo su caminito. Todos tenemos aprendizajes para hacer en esta vida humana, vamos creciendo. Yo creo que es el propósito de esta vida, ir creciendo, ir aprendiendo. Y pues llegué al Feng Shui. El Feng Shui para mí es una de esas herramientas que ahorita lo vamos a profundizar, que nos permite entender esos aprendizajes que tenemos por hacer y que nos puede ayudar de pronto a vivirlos de una forma más fluida, Ok. más fácil. ¿Y tú cómo entiendes el Feng Shui? Primero, ¿qué es? Y tú cómo lo entiendes, cómo lo vives. Listo. Entonces, para entender el Feng Shui hay que entender que absolutamente todo es energía. Tú que has Sí. sido estudiante muy asidua de Joe Dispenza, yo sé que tú manejas muy bien este concepto. Para la gente que no entiende mucho de energía, es como podemos tomar la imagen, por ejemplo, de cuando se mezcla un río, el agua en un río con el agua del mar. Cuando todo es energía, todo se mezcla con todo. Ujú. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que mi energía tiene un impacto sobre la energía de mi casa, pero también mi casa tiene un impacto sobre mi energía. O si yo salgo con unas amigas, pues finalmente si las amigas están muy, no sé, muy eufóricas ese día porque lograron grandes cosas, tienen buenas noticias, pues seguramente yo voy a llegar a mi casa con una energía elevada. Pero si voy a un lugar donde la gente o el lugar que esté cargado energéticamente, con una energía densa, o si estoy toda la tarde con una persona que está haciendo un duelo, que está triste, seguramente voy a llegar a mi casa más bajita de energía. Ujú. Entonces eso es lo que tenemos que entender. Todo es energía, estamos en contacto permanentemente con todo lo que nos rodea y pues obviamente con los lugares donde vivimos y donde trabajamos, nuestra casa y nuestra oficina. Entonces, yo siempre digo que la casa es una extensión de nuestro ser. De hecho, en la simbólica podemos decir que las paredes de nuestra casa representan las paredes de nuestro cuerpo, o sea, nuestra piel. La entrada de nuestra casa representa la boca de nuestro cuerpo, todo lo que ingerimos, no solo alimentos, sino pues alimentos para el alma, o sea, lo que escucho, lo que veo, Ujú. lo que veo, etcétera. Las ventanas son nuestros ojos. Entonces, en la casa se va a reflejar absolutamente todo lo que tenemos por dentro. Yo lo que siempre digo es, nuestro mundo exterior es el reflejo de nuestro mundo interior. Entonces, el Feng Shui viene aquí a ayudarnos a leer lo que está pasando, porque muchas veces es muy difícil para uno darse cuenta. Entonces el Feng Shui nos acompaña y nos dice, bueno, pues si de pronto estás sufriendo en este área de vida, puede ser porque hay algún bloqueo, alguna creencia, alguna emoción que no estuvo expresada en el momento
etcétera, etcétera. Yo tengo un ejemplo muy reciente y es una persona que acompañé que vive en Canadá en un apartamento. Resulta que ese apartamento tiene una particularidad y tiene dos puertas. Tiene la puerta principal, uno entra en el edificio, sube las escaleras y llega a la puerta de entrada. Pero tiene otra puerta desde la cocina que sale como un balconcito y ese balcón tiene unas escaleras para bajar y para salir. Y una de los propósitos de esta persona, cuando decidió pues acudir a mis servicios, es que sentía que su vida social era muy restringida. Le parecía muy difícil conocer gente, hacerse vida social, y ella llevaba poquito en esa ciudad y era un tema importante para ella desarrollar su vida social. Pero se sentía muy sola. Revisando la casa, nos dimos cuenta que ella no usaba nunca la puerta de entrada, y la puerta de entrada representa todo lo que llega a Ah, mí, todo lo que llega a mi vida. Ella salía siempre por el balcón y había puesto incluso, había bloqueado la puerta con un sofá para ganar espacio. Entonces, wow. una de las cosas que hicimos fue entender, Desbloquear la puerta de entrada y abrirla, ¿no? exacto, entender la simbólica, entender que ella, por alguna razón, había bloqueado inconscientemente, obviamente, la puerta de entrada y desbloquear esto, entonces hacer conciencia y también tomar la acción, Claro. bloquearlo y, bueno, Y todo le se activó funcionó. en ese momento, sí, incluso a nivel laboral, porque es que ya le movimos también, por ejemplo, el escritorio, y entonces esa puerta permitió activar no solo la vida social, sino también su vida profesional. Ella a los 3 meses de hacer esta asesoría me dijo, Charlotte, o sea, ya tengo la agenda llena. ¿Qué Ah, hiciste? qué bien. No, no hice nada. Yo no hice nada. Wow, sí. Sí, yo recuerdo, yo no sé a qué casa fui hace muchos años y creo que era la casa de un hombre y tenía muchos cuadros de mujeres dando la espalda. Y obviamente él estaba soltero y quería una relación. Y yo no sé, cuando, yo no sé, yo no me acuerdo ni quién era ni yo qué estaba haciendo allá. Pero lo que sí me acuerdo es que cuando yo vi ese montón de cuadros de mujeres dándole la espalda, yo le dije, pues obvio, si tenés a todas dándote la espalda, nadie, ninguna te va a ver. Hay que cambiar estos cuadros. Y creo que hizo como, como, ¿qué? O sea, nunca se había puesto a hacer como el análisis o el clic en que realmente, primero es que lo estás viendo todo el tiempo. Visualmente todo el tiempo estás recibiendo la energía de que todo es las humanas te están dando la espalda y aparte estás inventando a que es que esa es tu realidad, entonces la energía trabaja en coherencia todo el tiempo. Y, y yo no sé si hizo un cambio o no. El hecho es que yo sí sé que hizo como, no puede ser que esto sí tiene que ver con lo otro, ¿no? Sí, es increíble, la decoración nos dice mucho. Yo tengo, pues, por ejemplo, otro caso de una persona que me consultaba porque tenía mucha inestabilidad financiera. Entonces voy a la casa, veo en la sala un cuadro de unos edificios, eran muchos edificios, muchos, era muy recargado ese cuadro, y todos los edificios como cayéndose, como de ladito los edificios, como si se Sí, estuvieran como cayendo. inestables. Exacto. Mm. Yo dije, bueno, pero este cuadro no está en el sector del dinero, está en el sector de lo masculino, que también es el sector del padre. Pero al frente de este cuadro, que sí era el sector del dinero, había un espejo gigante que estaba Ah, y lo en este estaba cuadro. reflejando. Yo dije, ok, entonces aquí hay un tema de inestabilidad financiera que tiene el padre. Entonces le empecé a preguntar, bueno, ¿y cómo ha sido la relación del dinero, pues de tu familia con el dinero, tu padre? ¿Cómo se ha relacionado tu padre, tu abuelo con el dinero? Y efectivamente, pues yo creo que de memoria se debe haber, el abuelo me contó que se había quebrado, o no sé si el abuelo era el que gastaba y gastaba y gastaba, y por ende pues nunca tenía suficiente. Y el papá también tenía un patrón así. Entonces,
ahí es donde es súper importante la toma de conciencia. Y a Ujú. mí eso es lo que me encanta del Feng Shui. Yo veo que en Colombia el Feng Shui muchos lo ven como algo muy místico y muchos lo practican como algo muy místico. De Ay, ponen una moneditas en la puerta, o sea, de poner las moneditas en la puerta y todas esas exacto, cosas, sí. o una cajita roja en el sureste con las moneditas. Y la billetera roja, que yo no sé qué vainas, sí, ajá. Entonces yo no tengo nada en contra de eso y pues seguramente les funciona, pero a mí lo que me apasiona del Feng Shui es, no, tomemos conciencia, estamos aquí para hacer una comprensión y para seguir nuestro camino de evolución. Entonces, bueno, tengo muchos ejemplos así. Por ejemplo, cuando la gente me consulta por dinero, es muy seguido que el baño esté en el sector del dinero, porque inconscientemente el baño simboliza lo que rechazamos, porque allá es pues donde vamos Allá donde y evacuamos lo lo que ya no lo que el necesitamos. cuerpo no necesita. Ajá, Entonces es un rechazo, obviamente inconsciente, pues todos conscientemente queremos dinero, pero inconscientemente hay un montón de creencias, sí. patrones, de cosas heredadas, Ujú. ni siquiera nos damos cuenta que nos está bloqueando ese flujo del dinero. Yo, por ejemplo, una persona tenía una casa de un punto de vista Feng Shui casi perfecta porque era un rectángulo perfectico y yo le dije, wow, estoy muy feliz porque muy poquitas casas son así. Y yo no sabía mucho de la persona y le dije, bueno, lo que veo es que todo lo tienes en el sureste, que es el sector del dinero. Entonces tenía un baño en el sector sureste, entonces le expliqué la simbólica del rechazo del dinero, y tenía una escalera para subir al segundo piso, también todo concentrado en ese sector. Y todos los otros sectores estaban bien. Entonces yo le fui explicando, listo, y la escalera significa pues que hay mucha fluctuación de energía, altibajos, sube y baja, entonces a veces entra pero se va ahí mismo, Ujú. no se queda el dinero. Y me mira y me dice, ok, bueno, ya te voy a contar mi vida. Resulta que desde que me pasé a esta casa, nunca tengo suficiente para pagar el crédito hipotecario, he estado en mil problemas con el banco, casi me quitaron la casa, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo bonito del Feng Shui, que nos permite darnos cuenta de todas estas cosas Y que uno no. eso, o sea, cuando tú dices, por ejemplo, que hay que hacer ¿cómo dices? Como hay que hacer el arreglo, el ajuste energético en la casa, ¿qué se haría en estos casos, por ejemplo? No puedo quitar la escalera y no puedo quitar el baño, entonces, ¿qué hago? Sí, lo primero, yo siempre empiezo, cuando le presento a la persona el análisis de su casa, siempre empiezo por el significado. ¿Qué está pasando en mí que hace que escogí esta casa? Entonces, lo primero es la toma de conciencia y qué puedo hacer yo para cortar esa creencia, para expresar esa emoción que tengo guardada, etcétera, etcétera. Y luego, gracias al Feng Shui, podemos, como tú decías, armonizar la energía del lugar. Tenemos miles de herramientas y nos va a ayudar a hacer que este proceso de aprendizaje sea más fluido y más fácil de llevar, de tomar rápido, pues de aprender. Entonces, por ejemplo, un baño. ¿Qué hacemos cuando hay un baño? Un baño es un exceso es primero el rechazo y segundo un exceso de energía de agua. Entonces, según el sector, yo voy a equilibrar los Los elementos. elementos, ok. Si es el sector del dinero, que es un sector madera, pues lo voy a equilibrar con unas plantas. O si el baño no tiene luz natural, puedo usar la madera como material. Puedo usar todo lo que son fibras naturales, los canastos, en yute, los tapetes, todo eso que sea fibra natural. O puedo usar también el color verde, que simboliza la madera. También tenemos otras cositas. Existe un simbolito que uno puede pegar encima de la puerta del baño. Hay muchas cositas que podemos hacer Ok, desde el Feng Shui. listo, súper. Bueno, pero la pregunta es, listo, se ponen las cositas, pero lo importante es que las personas en serio digan como que, bueno, tengo que trabajar esto también para que esto me funcione, porque la monedita en la puerta y el canasto no va a ser magia. Es que depende del caso. Por ejemplo, hay cosas muy sencillas. Hay cosas muy sencillas desde cambiar la dirección de una oficina.
Ajá. nada más. Porque resulta que estaba en una dirección equivocada. Hay que saber que nosotros todos tenemos 4 direcciones favorables y 4 direcciones desfavorables y se calculan con la fecha de nuestro nacimiento. Entonces, si la persona está teniendo problemas en el trabajo, entonces miramos la oficina. Y puede ser que solo cambiando la dirección de la oficina la persona me diga, wow, me concentro mucho más fácil, me rinde mucho más. O como hace poquito con una persona aquí en Medellín, wow, o sea, ya bajo el ritmo en el trabajo porque esta persona estaba totalmente agobiada por el ritmo, mucha presión, etcétera. Y me dijo, wow, o sea, no he hecho nada, pues obviamente sí, adaptamos a la oficina, no ha cambiado nada, sigo en el mismo puesto de trabajo, pero todo ha cambiado. Ujú. O como la persona que les contaba ahorita me dijo, wow, se me llenó la agenda de clientes. Entonces a veces son cosas muy sencillas y a veces hay cosas más profundas que tenemos que venir a trabajar también de, pues, hacer consciente algo Ya. inconsciente. Y ahí es donde me parece que este Feng Shui que decíamos ahorita, muy místico, tiene sus límites. Porque no es porque voy a poner unas moneditas en la puerta de entrada, de repente va a llegar mucho dinero a mi casa. Si Sí, yo adentro tengo un montón de miedos y creencias atadas al dinero. de acuerdo. Completamente de acuerdo. Entonces, por eso también es que una casa puede ser como el monte del Olimpo para unas personas y esa misma casa es la destrucción para otras, porque dependiendo de mi energía, también se confabula la mía con la de la casa. Entonces, el problema no es la casa, sino lo que representa para mí y cómo estoy fluctuando yo energéticamente. Sí. Hay cosas que dependen de uno, que van a depender, por ejemplo, lo que les decía, las direcciones son propias a cada uno porque dependen de la dirección, de la fecha de nacimiento. Hay cosas más estructurales, pues un baño en el centro siempre va a tener el mismo efecto. Y también están las personas, cómo entran en resonancia con estas configuraciones. Ya. Entonces, en una casa somos, pues, si vive una pareja, entonces son 2 personas. Los dos no están viviendo la misma cosa, pero porque entran en resonancia con distintas cosas de la casa. O puede ser que si, no sé, eh, pues una configuración le afecte a uno, pero no al otro. Entonces Ajá. nosotros tenemos que dar otra configuración de la casa. Claro, como en mi casa, que mi habitación no es muy buena para mí, pero sí muy buena para él. O sea, donde dormimos. Ok, sí. Ujú. Entonces, cuando cambian personas, cuando viven, sí, vive una familia en una casa y después llega otra persona, puede que haya similitudes, que estén viviendo cosas similares, pero puede que hayan cosas también totalmente distintas. Ok. Pero a veces hablamos, por ejemplo, de esa casa que les contaba del baño y la escalera en el sureste, que es el sector del dinero. Esta señora me contó que el anterior dueño de esta casa se quebró. ¿Pero por qué? Porque esta casa era muy sencilla, tenía todo perfecto, menos el sureste, y el sureste es el mismo para todos. Y en el sureste Sí. se concentraba todo, baño y escalera. Entonces era muy obvio. Entonces, bueno, y también las casas, pues hay gente que habla de las casas del divorcio, que todos los que llegan a esta casa terminan divorciados. Pero, o sea, ahí pueden pasar muchas cosas y lo importante de entender ahí es que también no es una fatalidad. Sí, no es una condena, Exacto, no es una condena. como Yo digo todo. que el Feng Shui no viene a afectarnos, viene a mostrarnos lo que tenemos que trabajar, a tomar conciencia. Entonces puede que en el apartamento donde llego había una pareja, se divorció, bueno, quiere decir que yo me voy a divorciar. Sí. Y empezamos primero, siempre, siempre cuando llegamos a un lugar, a hacer una limpieza energética Sí, y doy fe para de limpiar eso. esas memorias. Doy fe de eso porque en este apartamento cuando llegamos, este apartamento era de una pareja que se divorció acá y que claramente pues yo hice toda mi psicomagia cuando llegué, todas mis limpiezas y todo lo que yo sé, pero me di cuenta que no había sido suficiente porque en serio estábamos como perros y gatos
Bueno, perros y gatos que no se quieren, porque hay unos perros y gatos que sí se quieren. Estábamos como perros y gatos que no se quieren. Y yo dije, aquí todavía hace falta hacer un ajustico y lo hice el ajusto hasta que yo ya sentí que se nos estabilizó la energía a los dos. Pero claramente se siente y se siente fuerte. Mm. Pero solamente nos damos cuenta de eso cuando estamos conscientes de la situación y conectamos que todo tiene que ver con todo. Pero si yo simplemente digo, eso no tiene nada que ver una cosa con la otra, yo barro y trapeo y le echo Clorox al asunto y ya queda listo, es que no funciona así. No funciona así porque yo creo que eso no funciona así. Pero definitivamente así las personas no crean, la energía está, creas o no, ¿no? Y te va a venir a afectar en la manera que se tenga que llevar el aprendizaje, si decides aceptar la misión, claramente. Sí, yo también viví algo similar cuando llegué a este apartamento. Tuve que, Eso. que varias Y esa veces. es mi siguiente pregunta, como cómo el Feng Shui, o sea, ¿en qué momento le cogiste fe al Feng Shui? Como que esto realmente funciona y lo tengo que profundizar acá porque esto me cambió la vida. Yo creo que más que me cambió la vida fueron señales que me fueron llevando de a poquito. Entonces, la primera es cuando traté de alquilar mi apartamento y ya no se alquilaba, y ¡trin! Se desbloqueó. Luego, con ese familiar que les conté que estaba vendiendo el apartamento, y me pasó esa historia dos veces más, y mi esposo me decía, cobra comisión, por favor. Alquilado un apartamento, vendió un apartamento, cobra comisión. Y yo, ¿qué? ¿Cuál? Yo no hice nada. Pero a la tercera vez, cuarta vez que me pasa, yo digo, bueno, de pronto aquí hay algo que aprender. Esas son las famosas señales. Ahora, Ajá, las señales. si van mandando las diosidencias. Sí, entonces fue como la vida poniéndome ceñitas en mi Ujú. camino. Entonces, de repente, pues fui y compré un libro de Feng Shui. Cuando lo leí me fascinó, me capturó, me apasionó. Entonces dije, bueno, me voy a meter en un curso. Y cuando hice el curso y el análisis de pues el primer análisis de mi casa, ahí fue cuando quedé Quedaste plop. impactada. Y ya después uno empieza a implementar y empiezo también pues a aconsejar personas, a acompañar personas. Y veo que unas cosas muy sencillas, como ahorita les decía, cambiar el sentido de No, quitarle el del- sofá de la puerta, empezando por... del- Sí, sí. y uno ve el impacto tan impresionante. Entonces, bueno, Mm. pues no hay forma de ignorar eso, no sé. Claro, y es que no, es que visible, o sea, visiblemente, perdón, visualmente, es que un sofá en una puerta, o sea, no, ¿cómo así? Claro, Para pero eso no es tan tener una evidente para todo una el casa de mundo. estudio chiquitico, entonces ya tenía que Claro, ¿cómo optimizo el dar muchas espacio? padres. Pero bueno, le hizo mucho sentido y afortunadamente corrigió eso y todo. Sí, así es, así es. Y después cuando empezaste a hacer los ajustes en tu casa, las cosas cambiaron. Y ha sido toda una evolución, pero claro, porque yo sabía que el tema que tenía que trabajar era el tema laboral. Yo ya no quería seguir haciendo lo que hacía, ya no me animaba, ya no me sentía bien, ya no me quería levantar por la mañana, era un peso realmente para mí la vida profesional. Había otro sector que era el sur y tenía un baño en el sur. Ah, bueno, había otra cosa, bueno, no, había otro sector que era el sur. El Les baño podría, todavía está en el sur, el baño no lo han quitado. les podría contar pues de eso mucho tiempo, pero sí, el baño, bueno, tenía un baño en el sur, un baño en el centro. El baño en el centro representa el equilibrio pues, de la casa, del hogar. Y por ende mi propio equilibrio, mi estabilidad en todos los planos. Es el centro. Y tener un baño en el centro, pues nos destabiliza, ¿cierto? O muestra que estamos destabilizados. Y yo en ese momento, pues estaba totalmente desestabilizada, tenía la mente a mil, eh, vivía ansiosa, pues tenía, Estabas en eh, supervivencia. estaba, exacto, esa es la palabra, estaba en supervivencia.
Entonces ha sido muy lindo porque cuando uno entiende eso, pues uno ya sabe lo que tiene que hacer. Entonces, obviamente, trabajé el Feng Shui y me trabajé a mí y ha sido un camino muy bonito de reconectar conmigo, de reconectar con la vida, vivir la vida, no sufrirla, estar en el ser y no en el hacer. Esa es la Entonces, parte difícil, te cuento. entonces mi casa ha sido todo una maestra para mí. Sí, suelen ser los hogares. mm. Y aparte, por lo que yo he ido aprendiendo contigo, ya sé que es que esto no es una sola cosa de una vez y ya está, porque hay algo que se llama las estrellas volantes que cambian todos los años, ¿no? Sí. Y entonces, yo no es que tenga que Claro, cambiar la casa todos los años. claro, porque es como en la astrología, tenemos nuestra carta natal y podemos hacer la carta del año, a ver cómo están las energías del año. Pues el Feng Shui nació hace miles de años y era una sola disciplina junto con la medicina tradicional china y con la astrología china. Entonces, aparte de las estrellas volantes, es una herencia de la astrología china y es como influencian las energías del año. De hecho, las estrellas volantes corresponden a unas constelaciones. Entonces, las estrellas volantes nos indican qué energía hay en cada sector de nuestra casa. Siempre dividimos la casa en 9 sectores iguales. Y cada sector tiene su estrella, entonces su energía. Entonces, cada año vamos a venir a neutralizar las estrellas que no nos convienen y activar las estrellas que sí nos convienen. Y eso es dependiendo de cada caso, dependiendo de cada persona. Eh, entonces, por eso, pero, bueno, yo ya sé dónde va tu pregunta, pero no quiere decir que tenemos que cambiar toda la casa, no. Esos son unos ajusticos ya muy leves de poner un objetivo aquí, Y de hacer de, conciencia de que este espacio, este año está activo por esto y aquello, y esta energía, este tema en mi vida está activo, este tema por esto. eh, Ok, en- todo. listo. Ahorita más tarde revisamos cómo es que están las estrellas volantes de esta casa que ya no me acuerdo. Listo. Pues, bueno, sí, yo me acuerdo de una cosa. Ah, bueno, yo no me acuerdo de nada, pero bueno. Y, bueno, ya me respondiste que seguía la pregunta de cómo había llegado el Feng Shui a tu vida, eso ya me lo dijiste. Y ahora, como, mira, hay un tema muy particular y es el miedo al baño. Y hemos hablado, ya has hablado del baño, ¿no? Pues el baño tiene que estar, o sea, nada que hacer, ¿no? Seamos prácticos. Y no es que tampoco hay que tenerle miedo al baño en el centro, se ajusta. Em, pero, ¿cuáles son esos mitos alrededor del Feng Shui, especialmente en el baño, que unos de pronto tienen una justificación, pero que otros nada que ver, como para que las personas también reciban como la información, como sin temor, sino como que esto está y lo ajusto de esta manera, especialmente con el baño o con un faltante, por ejemplo. Yo creo que la forma es entender y tomar conciencia de lo que mi apartamento o mi casa me vino a mostrar, pero no es una fatalidad, lo que decía, o sea, listo, tengo el sector de la carrera faltante en mi casa, es porque yo tenía que cambiar algo en mi profesión, empezando que yo no estaba feliz en lo que hacía, pero no es como que, ay, Dios Me voy a mío, quedar ¿por qué sin no voy a trabajo hacer eternamente nada? mientras viva acá. No, es que si no estoy feliz, entonces tengo que tomar decisiones y actuar. Ok, Entonces, tomarlo desde la responsabilidad y no desde la víctima. No estamos sufriendo la vida. Pues la vida es aprender a surfear la vida y a ok, disfrutarla. ok. ¿Y qué pasa con el baño, por ejemplo? Y del tema de la puerta cerrada, de la tapa abajo y todo eso. Listo. Bueno, como les decía, el baño es, la simbólica es un rechazo y por ahí decimos que huye O- toda Perdón, la voy a energía. poner otra palabra. ¿Es un rechazo o es simplemente algo que ya no necesito y lo desecho? O sea, como que También lo puede ser evacúo. así, Ajá, fíjate. listo. Sí, hay varias formas de leer Ajá, símbolos. ¿Por qué cerrar Yo siempre digo, lo primero, en un baño, efectivamente, cerrar la puerta y cerrar la tapa.
La tapa del inodoro, eso ya es más de sentido común y lógica. O sea, una taza de un baño, por más limpio que sea, es igual, es lleno de bacterias, pues, O sea, el desecho cae ahí, entonces estás exponiendo el desecho. Ajá. entonces cerremos porque ya entendimos que todo es energía y no es porque está ahí que no se va a poner en contacto con todo lo que hay alrededor. Entonces, Ujú. la tapa. La puerta la vamos a cerrar solo si el baño tiene buena ventilación, porque lo peor que puede pasar es que quede todo el tiempo humedad en el baño, no queremos esto. Pero sí, tratemos de cerrar el baño y pues ver el baño como un espacio más de la casa. Entonces, si tengo toda mi casa decorada perfectamente, me encanta todo, pero el baño no le paro bolas, ¿no? También lo vamos a cuidar, también lo vamos a decorar. Y luego, según el sector donde se encuentra el baño, vamos a compensar los elementos. Ok. Entonces, en algunos casos, aportaremos el elemento madera, como les decía ahora, o en otros sectores vamos a usar el elemento tierra. Ok. Y también es importante que te lo he ido aprendiendo a ti, que también tiene todo el sentido del mundo, es que hay que usar todo, ¿no? Como que hay 2 baños, uso los 2. Hay 3 baños, uso los 3. Hay 4 hornillas, uso las 4 en la cocina. Hay 5 hornillas, uso las 5. Porque si no, eso empieza a generar un desequilibrio. O sea, y el no uso de las cosas va descuadrando todo. Y el no uso muchas veces está relacionado, bueno, los electrodomésticos es distinto, pero por ejemplo, tendemos a guardar mucha ropa que no usamos, zapatos que no usamos, bolsos que no usamos, y eso tiene que ver muchas veces con el miedo a faltar, Con la carencia. con la carencia, Miedo a la carencia, sí. el miedo a no tener suficiente. Ujú. Entonces, sí, siempre recomendamos que todo esté en uso, que todo esté en buen estado. Entonces, si hay una fuga de agua, atenderla. También va a tener su simbolismo la fuga de agua, dependiendo de dónde se manifiesta. Si hay un bombillo que no funciona, cambiarlo. La electricidad se relaciona con el sistema nervioso. Bueno, y, eh, y todo en buen estado. Entonces, si yo tengo una estatua que está medio rota, pues no, ya cumplió su ciclo. Si yo tengo una licuadora que se dañó hace meses, pero no he tomado el tiempo de llevarla a que la reparen, no, entonces la llevo a reparar o la regalo o la desecho, lo que sea, pero no acumulemos cosas por varias razones. Las cosas que no usamos eh, indican energía estancada. La energía siempre debe estar en movimiento. O sea, la energía en movimiento es vida. La energía estancada es el fin de la vida. Entonces, siempre, siempre todo en uso para que esté fluyendo la energía. Lo mismo con las cosas que no funcionan, es energía estancada. Entonces, por eso es tan importante usar todo, tener todo en funcionamiento y ya, y en buen estado. Ok. Esas serían como las recomendaciones generales que le aplican a todos como por igual. Usar todo, Sí, esos no son como unas acumular. premisas, Ajá. no acumular, tener todo en buen funcionamiento y en orden. ¿Qué pasa Eso. con el orden? Tampoco nos pasemos, o sea, la casa es un lugar de vida, ante todo, no tiene que ser tampoco un museo. Pero sí, tratemos de tener las cosas en orden porque si yo tengo, por ejemplo, una habitación, que es la habitación del desorden, donde acumulo todo lo que no sé dónde poner, pues esto me va a hablar de una dificultad o una emoción ahí, dependiendo del sector donde se encuentra esta habitación. Entonces, mucho cuidado con esos espacios también donde tendemos ay, A ir por tirando esto y a me cerrar la funciona, puerta. no lo veo, porque Sí, esto nos indica también algo. claro. Que estoy guardando cosas por allá atrás y no las quiero ver, entonces las estoy ignorando. Hasta que revienta. Hasta que empiezan a salir las cosas por debajo de la puerta. Sí, así Y es. entonces eso sería lo básico. Y para ir más allá, para las personas que nos escuchan, si quieren empezar con el Feng Shui en su casa, lo que los invito a hacer es
sentarse en su sala o donde deseen y empezar a tomar conciencia de cómo se sienten en cada uno de los espacios, cómo se sienten cuando miran cada objeto que tienen alrededor. Miren sus cuadros, miren las fotos, miren todo lo que hay en el espacio. Y sienten, miren qué genera en ustedes este objeto, este espacio, para empezar a tomar conciencia de todo lo que tenemos alrededor. Además, porque muchas veces hay una cosa que pusimos así aquí hace 10 años y ya se volvió paisaje. Y resulta que Ajá. esta cosa ya no resuena nada conmigo, pero se volvió parte del paisaje. Entonces, Ujú. pues, o cosas que nos regalaron, pero que no nos gustan, pero porque nos regalaron y la sociedad dice que uno no puede votar lo que es un regalo. O regalar lo que me regalaron, sí. Entonces nos quedamos con esa cosa que nunca nos gustó. Ujú. Entonces eso también me indica que estoy tragándome que no es mío o que no me debería estar O que tragando. estoy haciendo cosas para satisfacer el otro, pero no a mí misma. También. O no soy capaz de poner mis propios límites. Bueno, entonces a mí me pasó, pues tú contaste al principio que yo antes trabajaba en empresas y bueno, pues hace unos años cambié totalmente mi vida laboral, por eso estoy aquí hoy. Eh, Me demoré 3 años, obviamente no me había dado cuenta, ¿no? Pero me demoré 3 años en deshacerme de todos los tacones que usaba en mi vida laboral. Eh, Sin usarlo nunca, ¿cierto? Llevaba 3 años sin haberme puesto una sola vez un tacón, pero los tenía aquí, porque para mí había una parte del duelo que no había terminado de hacer de mi vida laboral anterior, de lo que representaba, de lo que sentía cuando yo decía, es que yo soy gerente y ahora, sí, soy consultora en Feng Shui. Experta en Feng Shui. Entonces, eh, el ejercicio es esto, tomen conciencia, o a veces es un regalo que les dio alguien que ya salió de su vida hace rato y que no quieren volver a hablar con esta persona, porque guardan este objeto ahí. Ok. Qué impacto esa persona tuvo en su vida? Ujú. Entonces, eso sería como la invitación y obviamente cuidar de su casa, todo lo que les decía ahorita, es una extensión de ustedes mismos. Así es. Doy fe del asunto y esta casa ha tenido muchísimos ajustes, muchísimos ajustes. Oficina aquí, oficina acá, mirando hacia allí, mirando hacia allá, símbolos por todas partes, cántaros llenos de agua, eh, cajitas con tierra, hay regadas por todo mi hogar, pero porque en ese hogar creemos en todo esto, ¿no? Entonces para nosotros significa algo y cada vez, imagínate que yo no te he dicho, pero cada vez que yo veo esos cántaros de agua, yo me acuerdo para qué están ahí. Claro, es que además funciona como un mapa de sueños, Ajá, funciona como un recorderis ajá. Yo de, exactamente no recuerdo el propósito, como porque cada cántaro tiene un propósito, ¿no? Yo no me acuerdo del propósito exacto, pero sí me acuerdo que está ahí por una razón en positivo para mí, entonces yo ya con eso quedo. No me tengo que enloquecer como buscándole para qué es que era esto, ¿no? Yo sé que es algo bueno para mí, entonces ahí está cumpliendo su propósito, hasta que la estrella volante vuelva y cambie. Pues recuérdame, ¿la estrella volante es 1 de enero al 31 o es con el calendario chino, no? Es con febrero. del calendario chino, entonces las estrellas vuelan a partir de febrero. Ah, La ok, fecha exacta cambia, pero es más o menos febrero de sí. cada año. Ah, bueno, entonces hasta Por lo febrero que que todo revisemos este nuevamente. símbolo que tienes detrás es resultado de Feng Shui en tu casa. Esto es el resultado de la asesoría de Charlotte, bien grande que está, y ahí quedará, no sé, hasta nueva orden, hasta que ella me diga, o hasta que yo lo sienta así también. Bueno, también para que las personas sepan, en Feng Shui siempre hay muchas opciones. Entonces siempre va a haber una opción que ustedes digan, no, es que a mí ese símbolo no me dice nada, no me gusta. Bueno, pues pongamos una planta o pongamos otro. O sea, siempre hay muchas opciones para que escojan lo que mejor les guste, porque la idea es que
uno se Y el sienta bien. símbolo, ajá. Sí, recuerdo que cuando una vez me dijiste, pon algo en tu mesita de noche que te represente protección y yo ahí está Ganesh, o sea, ahí está, entonces ya no tengo que buscar nada más. Y aquí en la oficina tengo a María Magdalena, que ya está, ¿no? Y a la entrada también está Ganesh, entonces como que, mejor dicho, esta casa está, y estaba inclusive de forma intuitiva, llena de símbolos antes de que empezáramos con Ah, esto. sí, porque Sí. uno sí es un poquito conectada. Eso ya sé. Entonces, cuando ya Charlotte llegó a la vida y el Feng Shui llegó con ella, pues hemos estado haciendo los ajustes que necesitamos y pues bueno, ahí vamos, pero sí, se sienten y se sienten bien. Cuando el ajuste se hace, uno va poniendo el huevo y se va sintiendo que todo se va cuadrando de forma sincrónica. Entonces, muchísimas gracias por traer el Feng Shui a nuestras vidas, Charlotte. Bueno, Y no, y por ejemplo, muchísimas cosas gracias. muy sencillas Dime, dime. como deshacerse de cosas. Ay, Ahorita que sí. hablábamos de hacer espacio, hagan espacio y van a ver, wow, o sea, van a ver el antes y el después, en claridad mental, en paz, en tranquilidad, porque es que hay demasiada información y necesitamos alivianarnos en Sí, información. es verdad, hacer espacio. Yo soy muy buena haciendo espacio y sacando cosas, eso sí, nunca he tenido problema, pero claro, entiendo que a veces lo vamos dejando para después o lo dejamos solo para diciembre, que yo no entiendo por qué diciembre es tan importante para hacer espacio, sabiendo que uno puede hacer espacio en mayo o en septiembre también. Pero entiendo cuando las personas simplemente se van dejando llevar y no hacemos espacio para hacer espacio. Pero sí, cuando yo procuren que cuando veo algo ahí que ya no funciona, un papel extra, un papelito extra, una vainita que nada que ver, eso sale, porque eso ya no está en coherencia, es un tema de coherencia, eso ya no está en coherencia con lo que yo estoy viviendo, con lo que quiero proyectar, entonces ahí todo empieza a cambiar y si yo trabajo con la coherencia también haciendo afuera es porque también estoy reflejando de que internamente estoy trabajando en coherencia más conmigo y con lo que quiero, o me corriges en el asunto. No, sí, me acordé de algo muy interesante que ahorita, pues de lo que acabas de decir y ahorita que hablábamos del mapa de sueños. Hagan de cuenta que su casa es su propio mapa de sueños. Entonces, ¿qué objetos en su casa refleja la versión de ustedes que quieren ser dentro de un año, dentro de 5 años? Ujú. ¿O refleja más la persona que ustedes fueron? Eso es interesante observar y actuar ahí. Sí, y aquí estoy trayendo a conciencia un par de cosas que las voy a anotar para que no se me olviden, pero sí. Anne Charlotte, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, primero me pueden decir Charlotte. Sí, porque yo le digo, yo soy la que le digo a Anne Charlotte. Díganle Charlotte. Me pueden encontrar en Instagram. Mi cuenta es El Universo de Charlotte. Y bueno, yo no sé, es debajo del podcast si pones mi Sí, correo yo electrónico. pongo ahí contacto, email y el Instagram y todo como para que a los que lo perdieron queda en el texto debajo del video. Hay una cosa muy importante para las personas que nos escuchan, porque me imagino que hay gente de todo Colombia y de todo el mundo. Eh, yo trabajo a distancia, de hecho la gran mayoría de mis clientes están entre Francia, Canadá, afortunadamente también tengo personas en Colombia y en Medellín, cuando están en Medellín me encanta ir a sus casas presencialmente, pero gracias a la tecnología podemos trabajar perfectamente a distancia. Ok, sí, una prima mía da fe de eso que ella vive en Chile, o los que están en Estados Unidos, los que están en Europa, los que están en toda Latinoamérica, y claro, habla inglés, francés y español, entonces es más fácil. Muy Ah, bien, esa también persona hay que, de Canadá, por ejemplo, esa persona del sofá en la puerta estaba en Canadá, por ejemplo. claro. Bueno, y para antes de terminar, pues, Charlotte, hoy me estoy tomando un tecito matcha. Tengo que decir que no soy fan. Lo tomo muy de vez en cuando siento que está ok. Y lo hago de una forma muy cremosita, porque el té matcha es muy amargo y yo tengo un bata elevado. Para los que todavía no entienden muy bien qué es el bata, es el elemento aire. Aquí hablando de elementos, con la medicina tradicional china, pues medicina ayurveda también trabaja con elementos porque la medicina tradicional china y la ayurveda son hermanas, son primas hermanas.
Y Entonces, los hindús también tienen su propio Feng Shui. ¿Cómo es que se llama? sí, Vastu Shasta. Ah, Sí, perfecto. en India, en toda la filosofía védica, en toda la cultura védica, también tenemos nuestro Feng Shui que se llama Vastu Shastra, que también trabaja así con los elementos y exactamente de la misma forma que trabaja Feng Shui, trabaja Vastu. Entonces, matcha tiene mucho elemento aire. Eso quiere decir que aumenta la cantidad de aire que hay en el sistema y yo no quiero aumentar más la cantidad de aire que hay en todo mi sistema. Charlotte tampoco debería aumentar la cantidad de aire que hay en su sistema. Pero cuando me lo tomo cremosito y caliente, es decir, con más leche vegetal, que yo utilizo leche vegetal que matcha, entonces queda como una cremita verde y lo tengo que endulzar para no tomármelo amargo, porque como es tan amargo, es ideal para las personas que necesitan refrescarse mucho y como que limpiarse y depurarse mucho. Entonces, porque el sabor amargo raspa, limpia. Pero cuando tenemos mucho airecito, es decir, cuando estamos como muy volados de la cabeza o muy ansiosos o muy inflados, muy distendidos o con mucha producción de gas en el intestino y en el estómago, matcha no es la solución. Si estás bien por ahí, no pasa nada, disfruta el matcha. Y si te gusta mucho, entonces, y tiendes a esto que acabo de decir, hay que tomarlo bien caliente con un poquito de dulce. Yo le echo panela y lo hago en leche vegetal siempre. Por favor, estas personas eviten tomárselo en agua porque ahí vamos a hacer dañitos. El CAFA sí se lo puede tomar en agua porque CAFA necesita el sabor amargo para regularse siempre y cuando su sistema digestivo y nervioso esté bien. Porque el sistema digestivo y el sistema nervioso están conectados con el elemento aire, hay mucho aire ahí, entonces puede haber desequilibrios si tienden a esto. Si no, todo bien, perfecto. Entonces estoy tomando matcha, que es antioxidante, que me ayuda a dar foco, me eleva mucho la energía, tiene mucha cafeína, mucha teína, entonces me eleva un montón, me regula, o sea, me regula la energía, me da capacidad de foco y de análisis, y como raspa y limpia, pues hace detox. Pero yo también le echo la contra, que es ahí es la panela y la leche vegetal, para que compense y no me caiga mal. Entonces disfruten su matcha. Yo disfruté mucho hablar contigo, Charlotte. Yo Muchísimas gracias tampoco. por decirme que sí y a ustedes por escucharnos y nos vemos la próxima. Chao.